Transmite online Mixer Radio para todo el mundo. Somos una radio que defiende la libertad, que cree en la justicia y pretende ser tu compañía todos los días. Somos una radio que existe porque tú estás ahí. Te invitamos a disfrutar de nuestro programa del día. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Estamos en directo todos los días desde las 20 horas. Pero la radio te acompaña las 24 horas. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. La primera estación de radio por internet fue desarrollada por Carl Malone en 1993. En América Latina, la pionera fue Cool Radio, que emitía desde México. Dicha estación comenzó transmisiones en el año 2000. Hoy, en el 2014, en el aire, Mixer Radio. Mixer Radio. Este programa es presentado por Corporación Mixer Creativa, pasión por los audiovisuales. Venid y veréis una alegría que estremece de emoción, una dulzura que embriaga el corazón, que invade tu alma de bondad y te hace ser libre de verdad. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Aquí arrancamos una nueva emisión de Desde la Barca, un programa presentado por la Pastoral de la Comunicación de la Parroquia Virgen de Nazaret. Muy buenas noches y bienvenido, señor Casimiro Benítez. Muy buenas noches, con mucho frío, pero con todas las pilas cargadas para brindarnos. Pero ahí no hace frío, mentirosos, ahí no hace frío. No, pero hace frío acá en Paraguay. Además estás tomando mate, tranquilo. Sí, acá no hace frío, pero sabemos que está haciendo frío afuera, en toda la ciudad, en todo el Paraguay, pero con todas las pilas cargadas, como decía, para que este programa sea de agrado para todos ustedes. La última vez que vino hacía calor. Y hoy de nuevo lo tenemos, lo rescatamos de vuelta. Muy bienvenido y hoy... Con un año más encima. Vino con un año más encima. Está viejito. Don Ramón Benini, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la bienvenida una vez más. Y también quisiera saludar a los telescuchas para decirles que estamos de vuelta acá con el fuego del Espíritu Santo para poder entregarle alguna cosita. Gracias. La señorita Karen, como siempre, acompañándonos en todo lo que es la producción de este programa, y hoy nos acompaña con un rico mate también. Nuestra Bienvenida, intercesora ella es. Sí, señor. Qué bueno tener una intercesora en todas partes, que haya alguien rezando, orando, intercediendo para que todo salga. Y ahora ya es asesora de imagen también, porque ya ¿sí? me exige afeitarme. Bueno. No querés decir esto de la televisión. Señor González, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes y para todos los radioescuchas. ¿Usted por qué se atrasó hoy, Muchas señor bendiciones, muchas felicidades para el hermano Ramón Benini. Y me atrasé un poquito porque yo no escuché la trompeta y me abandonó el barco. La campana. Y tuve que venir nadando. Le vamos a descontar su sueldo unas cuantas... No sé en qué año vamos a cobrar. Bien, y no podemos comenzar de otra manera sino de esta. Happy birthday to you. Happy
El deseo realmente de un año que se inicia, un nuevo regalo de Dios para el señor Ramón. Feliz cumpleaños. Realmente estamos contentos de tenerte en nuestro equipo y que sigas cumpliendo muchos años más. Y le agradezco mucho el deseo, pero no creo que ya sean demasiado muchos más, ¿verdad? Qué épico. Porque a 61 vamos a votar, así que... Pues no, contá bien, hermano. Contá bien, porque los hermanos comentan que cuando San Roque González de Santa Cruz hacía misa en la catedral, dice que vos ya evangelizabas ya. No, yo era monaguillo. Según la palabra de Dios dice que Matusalén tenía 969 años cuando murió. Y este tiene 961. Por eso dice que no. Bueno, y como yo sé que a Ramón hay un tema que a él le gusta mucho, le hace todo mopini. Entonces hoy le vamos a dedicar en este día. En realidad fue ayer su cumpleaños, aclaramos. Pero como recién tenemos programa los jueves, hoy estamos festejando ese olor que perciben los oyentes a través de la imaginación del asado que se está preparando. Y este tema va para vos, Ramón. Yo sé que este te gusta mucho. Gracias. Creo que te has acordado de un viejo programa, ¿verdad? Ah, sí. Ansiamos Dios y no nos turben tristes desmayos si en nuestras almas suenan su voz. Dios viva en nuestros pechos, Dios viva en cada hogar, bajo dorados y humildes techos, en la patria donde reinar, bajo dorados y humildes techos, en la patria donde reinar. A Dios queremos públicamente, fue el Rey Supremo en la sociedad. Y así, tal cual como dice esta canción, a Dios queremos los paraguayos. Un homenaje entonces a nuestro querido hermano y amigo Ramón Benini. Al respecto, profe, quisiera traducirle a los radios escucha la canción anterior, el Happy Birthday to You. Y dice que... Cuidado con lo que vas a decir. No. Dice que alguna vecina de Ramón, que cuando él se le antoja, se le va a su esposa a la noche y le dice, te dejó de Kene, viejo verde tuyo, le dice. Esa es la traducción. Bueno, muy emotivo esta canción, realmente a Dios queremos los paraguayos. Y decía también en los cuarteles, en la sociedad, en las empresas y con mucho más razón, por supuesto, en la iglesia queremos a Dios. Así es. Y bueno, hecho entonces el homenaje, después vamos a tener el brindis. Queremos presentar el tema que hoy nos reúne. Hoy justamente cuando estábamos hablando sobre la elección de este tema, creo que coincidimos en que es, como casi todos los temas que venimos tocando, bastante actual. Hoy queremos compartir con la audiencia la parábola del sembrador y rescatar un poco las reflexiones que nos deja tan magistral enseñanza hecha por el Señor en algún momento. Entonces, hoy compartimos con toda la audiencia el tema, la parábola del sembrador, y como siempre, por supuesto, lo queremos hacer a la luz de la palabra, así es que comenzamos con nuestro texto bíblico. Te invitamos a escuchar la palabra de Dios. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino.
Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pero no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otro el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino. La parábola del sembrador es precisamente la dramatización de las diferentes actitudes del hombre ante el mensaje de Jesús. Ramón. Sí, realmente yo conozco en mi larga trayectoria como evangelizador, ¿verdad? Uno ve jóvenes, por ejemplo, que salen de un retiro, como solíamos decir nosotros en un lenguaje coloquial, decimos, salen volando bajo. Sí. Parece ser que la conversión está hecha, está concluida. Pero ¿qué pasa? Uno a los 4 o 5 meses de eso, uno ve que ese mismo joven de vuelta está en las mismas que antes. Eso es porque precisamente esa conversión que se inició dentro del retiro no tuvo una continuidad, no fue creciendo, sino que como esta semilla que crece a la vera del camino donde hay mucha piedra y poca tierra para echar raíces, también sale el sol y al poco tiempo se seca. Aquellas personas que dice la palabra que escuchamos, que lo acompañaban, eran gente humilde, eran gente labradores y que normalmente cosechaban lo que sembraban un 10%. Y para más, eso le tenían que dar todo a sus amos, que eran los grandes, por decirlo así, terratenientes en aquel tiempo, ¿verdad? Eran gente humilde. Y recuerdo la palabra más adelante que los discípulos o los apóstoles le preguntan ¿por qué usa parábolas para enseñar? Y él le contestó porque es la manera más fácil de que la gente entienda, la gente humilde, usando comparaciones que cotidianamente ellos lo realizan. Sin embargo, tenemos que traer también a colación esto de que la mayoría de las veces Jesús hablaba en parábola, pero dice la Santa Escritura que Él lo explicaba a ellos en forma personal, el discernimiento de esta parábola, porque nadie también a la vez entendía, porque no había el entendimiento. Entonces, aparentemente en la Sagrada Escritura hay incoherencia, pero no es así. El problema está en que también en cierto momento dado por lo duro, terco de corazón que era este pueblo de Dios, ya Dios mismo les cerró ese entendimiento para que ellos se dispersen y no entiendan, porque era el Mesías que venía y hablaba. Y hoy en esta moda actual nuestra, Jesús nos habla, lo tenemos en la Biblia, están los sacramentos, pero no le sentimos, no le escuchamos, porque nos olvidamos de aquel primer mandamiento que da el Maestro, de escucha Israel. Está en Marcos 12, 28 en adelante. La gente dice amar a Dios por sobre todas las cosas, eso nos dice el Catecismo Católico, pero ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo escuchamos? ¿Qué pueden opinar al respecto a ustedes? Bueno, en relación a la parábola, en principio tenemos que decir que era una manera de enseñar al pueblo, una manera sencilla, a través de comparaciones, como decía el hermano Casimiro, de tal forma que la cotidianeidad le vaya mostrando a ellos el ejemplo que le quería significar el maestro, ¿verdad? Generalmente se van a dar cuenta ustedes que todas las parábolas no tienen una conclusión.
¿Por qué? Por lo que se busca es que la conciencia de cada uno interpele a esa persona y llegue a la conclusión que deba de concluir. En cambio, la palabra del sembrador es una de las pocas palabras en las cuales el Señor realmente, ya en la Biblia, vemos eso de que San Mateo cuenta la explicación. Es la única parábola que tiene una conclusión, podríamos decir. Ahora, en cuanto a ese cerramiento del corazón que nos hablaba acá nuestro hermano Aníbal, es cierto, todo el pueblo judío estaba con ese mal, ¿verdad? Que no quería escuchar más cosas, sino que querer tener un liberador político, militar, más que espiritual. Por eso, en la parte final dice, el que tenga oído que escuche, dice. Podemos entonces decir, quien acepta el mensaje de Dios comprende, ¿verdad? Y al comprender comienza el proceso de la conversión, ¿verdad? Al aceptar la palabra, uno comienza a valorar y a comenzar un proceso de conversión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como decía vos, hermano, nos interpela y nos hace ver nuestra realidad. Exactamente, es así, porque desde luego que la conversión pues no es un acto mágico como queremos nosotros, que un tris con los dedos y ya se consigue. No, es un proceso que lleva un periodo de fortalecimiento, de maduración y sobre todo de comprender la palabra de Dios a la luz de las enseñanzas de la iglesia. Tampoco cometamos los errores que cometen nuestros hermanos separados, querer interpretar a nuestra manera la Sagrada Escritura. Recordemos lo que dice la segunda carta de Pedro 1:20, ¿verdad? Que ninguna escritura puede ser interpretada de manera particular, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Porque está escrito para gente que está en eso, que tiene hermenéutica, la interpretación de la Biblia, para poder transmitirla después a los demás. Todo eso Jesús deja al magisterio de la iglesia, claro, o sea, que al apostolado. Quien no quiere aceptar se niega a comprender, entonces. Los fariseos, los judíos en aquel tiempo se negaban y no querían aceptar el mensaje, porque como decía vos, tenían un corazón duro, no querían cambiar, no querían aceptar sus errores, sus pecados. Y es la misma cosa que podemos decir hoy entre tanta gente que no quieren aceptar el mensaje de Dios, no quieren reconocer que hay una necesidad del hombre en este tiempo de aceptar el mensaje de Dios para que el mundo cambie. El mayor y grave problema que tenemos es justamente esa diferencia con relación al magisterio de la iglesia, a la jerarquía de la iglesia y por sobre todas las cosas a los preceptos que da la iglesia. Y es justamente el que me ama, dice el Señor en Juan 15, obedece mis mandamientos. Cumplirán mis mandamientos. Sí, y si ustedes permanecen en mi amor, así como yo permanezco en el amor de Dios, pidan ustedes lo que quieran y Él se lo dará. Ahí se demuestra la gloria de Dios, dice. Si permanecen en mi palabra, claro, dice, porque la palabra de Dios es lo que vale. Claro, porque si yo le tengo amor a Jesús, yo tengo que empezar a escudriñar lo que dice Juan 1:1. En el principio estaba la palabra y era Dios. Y este verbo habitó entre nosotros, como decimos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Dios creador, el Emmanuel, que anuncia que la Virgen parirá, al Emmanuel, el Dios con nosotros. En segundo lugar, ya Jesús cuando viene está con nosotros, y el tercer paso es Dios en nosotros. Enviaré al Espíritu, no se van a quedar solos, dice el Señor en Juan 14. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Entonces, no hay una necesidad del hombre que busca al Señor que le hable. Yo no me enamoro del Señor, no le entiendo, no le comprendo, porque yo estoy en mis divagaciones personales, sociales, familiares, laborales, culturales, y no le presto atención a ese Dios que me tenga que hablar a través del sacerdote, a través del hermano que me predica, a través de aquel misionero que me evangeliza. Y entonces es la parábola del sembrador, que Dios siempre siembra, pero yo no le abro mi corazón. Como bautizado Ramón, a todos alguna vez se nos ha plantado la semilla de la palabra. Y si no ha prosperado en nosotros, ¿por qué? Y bueno, es lo que dice, no había las condiciones propias. El sembrador sembró, ¿qué cosa? Buenas semillas. ¿Verdad? Buenas semillas, como también dice en otra parábola que nos narra Mateo. Lo que pasa es que muchas veces, vamos al caso que yo le había planteado recién, el joven que sale de un retiro. Sí.
Ese sale con mucho ímpetu, con muchas ganas de realmente seguir al Señor, pero al de salir nada más del templo ya encuentra el primer obstáculo. ¿Quiénes son? Sus padres, ¿verdad? La propia familia. Claro, le dice por ejemplo, ¿y a vos qué te pasa? Que vos te fuiste tan rebelde de repente ni me abrazás y me decís que me querés mucho. ¿Qué es lo que te pasa? ¿O qué te hicieron allá adentro? El primer estate quieto ya recibe del Padre. Y después empieza a caminar, como decía el Señor, entre lobos, ¿verdad? Y ve que la vida no es precisamente lo que se vivió allá adentro en el retiro. Y empieza un poco el decaimiento, que si no tiene un seguimiento, no tiene un grupo que lo acompañe y lo vaya, formación. Claro, y lo vaya fortaleciendo en su fe, esa semilla va a perderse de vuelta. ¿Por qué? Porque apenas creció, de vuelta vienen los cardos, como dice la palabra de Dios, y los ahoga. Viene el mundo y los ahoga. Y otro sale con el, digamos, como un chiste, pero de una manera muy argelada, ¿verdad? No me venga con el cuento de que ahora que te querés volver para ahí. Porque te fuiste a un retiro y ya el Señor te habló y vos me vas a decir que te vas a consagrar. Y somos nosotros mismos quienes les privamos a ese joven, a ese niño, para que él no emprenda ese vuelo, para encontrarse con el Dios de la gloria y para que escuche la voz de Dios. Escuchó muy bien en el catequista, pero después viene el problema en el hogar. Y esa es la falta total de respeto al amor de Dios, cuando tenemos una Biblia en el hogar y no compartimos en familia. ¿Qué opinas al respecto? Y caemos de vuelta en lo que siempre decimos, ¿verdad? Como premisa tenemos nosotros que católico ignorante, futuro protestante. Al no entender nosotros la palabra de Dios, tampoco comprendemos lo que nuestro hijo, que acaba de tener un encuentro cara a cara con el Señor, viene y nos plantea. Nos plantea una situación diferente a nuestro lugar de confort, es decir, nos saca y nos empieza a cuestionar nuestra propia vida. Entonces, lo más fácil, utilizamos nuestra autoridad de padre, ¿para qué? Para cegar a lo mejor esa pequeña porción de plantita que está creciendo. Los que no aceptan el reinado de Dios son como aquellos que miran y no ven, escuchan y no oyen, ni comprenden. A ellos Jesús le dirige las duras palabras del profeta Isaías. ¿Te acuerdas de este versículo tan conocido de Isaías que condenaba en aquel tiempo de que por más que oigan, por más que escuchen, no comprenden, por más que ven, son todos ciegos? Así mismo. Es lo que decía Eso es lo que yo estaba diciendo, la dureza de corazón. Lo quería fundamentar de la palabra de Dios. En algún momento, no recuerdo cuándo, pero quiero plantearles, escuché en algún momento, ya que la parábola del sembrador tiene tantas aristas, ¿verdad? Escuché en algún momento un comentario que decía, ¿y por qué se plantea un sembrador, digamos, desatento? O sea, mirando desde el punto de vista del sembrador que va tirando las semillas, ¿por qué un sembrador desatento si nosotros tenemos un sembrador perfecto? ¿Qué les parece ese planteamiento? Es que la salvación también viene para todos. No hace distingo de personas el Señor. Siembra para todos. Ahora, está en cada uno de nosotros recibir O no recibir. recibir En el libre albedrío. es claro, es recibir ese sembrado que está haciendo el Señor en nosotros y hacer que prospere. Está en nosotros responder, ¿verdad?, a esa iniciativa que tiene el Señor de venir a nuestro encuentro y decirnos, esto es para vos, acá yo te ofrezco la vida eterna. Por eso un poco es la contradicción que tienen nuestros hermanos separados que dicen, yo acepté al Señor en mi corazón, por lo tanto soy salvo. No, la salvación está hecha y, como dicen ellos, ya el Señor pagó por esa salvación con su sangre divina. Pero a esa salvación tenemos que adherirnos o no adherirnos. ¿Y cómo no adherirnos? Siguiendo sus enseñanzas, cumpliendo los mandamientos y la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea que tengo que pelear con los mandamientos de Dios, con los preceptos de la iglesia, por mi santidad para entrar a esa puerta que Dios tiene abierta. Claro, y está la salvación, pero depende de mí que yo me adhiera o no a esa salvación. Y es como dice San Pablo, la libertad no es para que pequemos. Y yo conozco a hermanos de otra iglesia que dice, yo soy salvo, pero de repente está en otros lugares equivocados, que el católico no acepta. Bien, estamos compartiendo esta noche la parábola del sembrador y todo lo que puede dejarnos como reflexión esta hermosa enseñanza del Señor.
Tiempo de jueves, tiempo de Desde la Barca aquí en Mixer Radio. Ya volvemos en instantes. Bien, a ver, una más. Eso, bien. Reserva 1, toma 5. En los talleres de Mixer Creativa, tus proyectos audiovisuales están en buenas manos. Una presentación audiovisual, ese documental que marque la diferencia. Diseños, impresiones, grabaciones, fotografía. No dudes en comunicarte a mixercreativa@gmail.com y llevamos adelante ese proyecto comunicacional. Mixer Creativa, pasión por las comunicaciones. Transmite Mixer Radio Online Y te acompaña todos los días desde las 20 horas. con la música que te gusta, el comentario que te forma, la información que necesitas. Somos Mixer Radio, tu compañía en conexión. Esto sigue siendo Desde la Barca. Este programa es presentado por Corporación Mixer Creativa, pasión por los audiovisuales. Es preciso y recordar a una gran mujer que con ejemplo vivo. Seguimos compartiendo Desde la Barca en tiempos de la buena pesca por Mixer Radio. Programa presentado por la Pastoral de la Comunicación de la Parroquia Virgen de Nazaret. Queremos reiterar a nuestros oyentes la invitación para hacer llegar a la parroquia alimentos no perecederos, abrigos, zapatos, todo lo que puedan compartir para ser distribuido con los hermanos más necesitados. Estos elementos se reciben en la secretaría de nuestra parroquia en Nazaret, esquina Pilar. El misterio mayor y más difícil de comprender sobre el reinado de Dios es el sufrimiento, la muerte y la resurrección de su primer testigo y mensajero Jesús, la instauración del reinado de Dios en el interior de la persona y en la estructura de la sociedad es siempre un camino doloroso, lleno de fracasos. Solo a la luz de la Pascua sabemos que el fracaso y la muerte no serán la última palabra de la historia. Y es cierto, hermanos, el primer mensajero que sembró la palabra fue Jesús. Sin embargo, aparentemente para muchos en aquel tiempo fue un total fracaso. ¿Por qué? Porque murió como un delincuente. Y lejísimo de la forma que pensaban los judíos en aquel tiempo, el pueblo de Israel, de que cómo tenía que ser el rey que viniera a salvarlo, nosotros lo interpretamos, lo comprendemos y lo aceptamos de otra manera. Y sí, como dice Juan, ¿verdad? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Por eso es que él empieza a extender su doctrina a todo el mundo, ¿verdad? Ya que el pueblo elegido no lo reconoció, entonces él hizo de esa doctrina algo para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y por eso dice que nos dio la oportunidad que si aceptamos su palabra, tengamos la posibilidad de convertirnos en hijos de Dios. Si aceptamos, si creemos. Claro. O sea que vos en el momento en que aceptás la palabra de Dios en tu corazón, te convertís en hijo de Dios, pero no en salvo todavía, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no creen? ¿Qué pasa con las personas que no le aceptan a Dios?
Bueno, el que no acepta, por supuesto, está condenado porque Sí. no acepta la salvación. Está excluido. Pero, Y si le agregamos que son buenas personas, ya que estás hablando de un tema tan importante, son buenas, bueno, podemos decir lo que estamos en la iglesia nomás son los buenos. Hay muchas personas que no es de iglesia, no es de evangelio, no es religioso, pero sabemos que son buenas personas. bueno, es ahí la diferencia trascendental entre la doctrina protestante y la doctrina católica. Para el protestante, el que no cree en Jesús no es salvo, cualquiera sea su condición. Sin embargo, para la Iglesia Católica no es así. Aquel que haya escuchado hablar, conocer la palabra de Dios y la rechaza, ese sí es condenado. Ese es el famoso pecado contra el Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Pero hay gente también que nunca escuchó hablar de Jesucristo. Sí. Hay gente que nunca conoció que alguien le venga a hablar de un Dios bondadoso, Del amor de Dios. que quiere su salvación. Ese, siempre que haya vivido de acuerdo con su conciencia, dice la doctrina católica, se salva. Ahora, Y que dicho sea paso, es mucho más coherente. claro, Porque Claro. vive como creación de Dios y Dios nunca va a hacer algo malo por su creación, siendo que todo lo que Dios hizo es bueno, dice el claro. Génesis. Y además, es más todavía, Dios también le dio al hombre distintos medios para encontrar su palabra y encontrarse con su Señor. Uno de ellos es la forma natural, digamos, de la revelación que tiene. ¿Cuál es? La naturaleza. Y la naturaleza misma. ¿Verdad? Hay gente que no va a escuchar seguramente hablar de Dios en su vida, pero si vive de acuerdo a sus principios, a su conciencia, sí se va a salvar. Por eso es que esa música protestante, desde luego, que dice, que habla de enciende una luz. Dice, habla en un momento el que canta, el intérprete, y dice, ¿cuántas personas no se salvarán por no haber escuchado el nombre de Jesucristo? Eso es una herejía. Sí. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque por más de que no haya escuchado hablar de Dios, el hecho de haber vivido dentro de su conciencia y dentro de su contexto, sí se va a salvar. Porque Dios quiere que todos se salven. Él vino para salvar, no para condenar. Claro. Pues como dice Juan 3, 16, 18, tanto amó Dios al mundo que envió a su unigénito, ¿verdad? Ahora, lo que dijo hace rato el hermano Ramón es justamente de Romanos 10, 9, 10, y dice San Pablo al respecto, ¿verdad? Si con tu boca reconoces que Jesús es el Señor, alcanzarás la salvación. Alcanzarás, dice, no dice luego que ya sos salvo. Esa es la mala interpretación que dan otros hermanos. Y nuestra iglesia, justamente, el predominio siempre es la Santísima Trinidad y esa intercesión de María Santísima. Y nosotros tenemos la palabra, tenemos los santos, la vida de los santos, tenemos a nuestra madre que intercede, que aboga por nosotros. Los sacramentos, tenemos tantas cosas, tenemos la común unidad, la unidad de los hermanos. Tantas riquezas que yo me pregunto, ¿por qué nosotros estamos en una misa, en la mesa del Señor, a compartir su pan que es el mismo? 500 personas. Y de ahí 2, 3 somos los que estamos convencidos, y al salir nomás, como pasa también con aquellos que se van a la confirmación, parece que nos mordemos todo y nos perdemos. Cada uno en su lugar, y de repente como vecinos ni nos hablamos y nos lamentamos y somos árbol mal crecido. Entonces lo que tenemos que resaltar no es la dificultad de aquel tiempo, esta gente que eran humildes, que sembraban, cosechaban el 10 o el 5%, sino lo espectacular que se puede cosechar con Jesús el 30, 60 y el 100%. Sea en las cosas que yo emprenda, sea un profesional, un obrero, sea un estudioso, un ignorante, pero creyendo y aceptando la palabra de Dios en mi vida y comenzando, como decía, un proceso de conversión, puedo cosechar grandes frutos en mi vida. Exactamente, sobre todo en la vida espiritual. Claro. ¿Verdad? Porque eso también es otro error de nuestros hermanos separados que predican, por ejemplo, el Evangelio y la prosperidad. ¿Y en qué lugar de la Biblia, yo quisiera que me digan, hay una promesa de darte prosperidad económica si vos seguís su palabra? Absolutamente no. Pero porque eso, ese no es el objetivo. No es el objetivo. En absoluto. El objetivo es la salvación. Es más, el Evangelio dice
que tenemos que juntar tesoros, no donde la polilla la comerán o el musgo va a destruir, sino que tenemos que juntar tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo vamos a juntar tesoros económicamente si la palabra dice, si tiene 2 camisas, dale a uno que necesita? Claro. Dice. Entonces, ¿cómo vamos a juntar? Dios, por supuesto, quiere que vivamos bien. No quiere en absoluto que nos falte nada. No está contra la riqueza. No está contra la riqueza, pero quiere que vivamos sin obsesión. Eso es el pecado. Vivir dinero. Obsesionado por el dinero, japeante, lande norte, es solamente el dinero. Ahí está el problema, ¿verdad? Y vos haces cualquier cosa por obtener ese éxito económico. Y por sobre todas las cosas, nuestra iglesia lo que predica es justamente el Evangelio de Mateo 6. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Si uno está permanentemente pensando en la palabra de Dios, en los sacramentos, la iglesia se abre de corazón, proclama a Jesús como su Señor, su Salvador, su Mesías, puede alcanzar la salvación a través de su santidad y viene esa prosperidad tremenda para esa persona porque le va a tener al Rey de la vida en su corazón. Al tener al Rey, ¿para qué quieres más otras riquezas si le tenés al dueño de tu vida? Repito este último versículo que leíste, Ramón. Sí. El que tenga oído que escuche. El que tenga oído no solamente escuche, sino que acepte la palabra de Dios, que practique, que lo haga suyo, para que de esa manera dé frutos de conversión. Porque es la única manera de poder alguna vez cosechar 30, dice, no precisamente 100, 30 o 40 o 50. Sí, hace una distinción, ¿verdad? Porque mucha gente oye, pero no escucha. Sí. El oír es captar el sonido, pero escuchar es comprender el mensaje que nos trae ese sonido, ¿verdad? Entonces, aquel que tenga oído, que no lo oiga solamente, sino que también lo escuche. Es decir, que lo comprenda, que lo mastique, que lo interiorice y que viva en consecuencia. Que tenga coherencia, ¿verdad?, con ese mensaje que recibió y al cual se adhirió, que es lo que nos falta muchas veces a nosotros los católicos, ¿verdad? Quiere decir lo que estamos en la misa muchas veces no escuchamos. Oímos solamente. Oímos. Exactamente. Y lo que oímos entra por un lado. Nuestra atención por cualquier otro lado menos está en tratar de entender el mensaje, de comprender el mensaje. Y la palabra de Dios, hermano, no es algo que podemos compararlo que alguien escribió, sea el que sea el más importante de la tierra. La palabra de Dios es alguien que nos dejó como testamento, alguien que creó el mundo. Yo suelo decir también eso, somos hijos de Dios, hijos de aquel que creó el mundo, que hizo todo el firmamento, el universo, las estrellas, aquel que creó el mar, el sol, la luna. Ese es el que hizo y el que dejó como testamento la palabra de Dios. No es cualquiera nomás. ¿Cómo nos cuesta entender, comprender y escuchar la palabra de Dios? De vuelta voy a repetir lo que dice la segunda carta de Pedro, versículo 20, que dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. Ahí está. Sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos entender si no tenemos el auxilio de la palabra de Dios y la parte que nos mueve el Espíritu Santo a través de los hombres de Dios. O sea, que la interpretación del magisterio. Y en el otro punto, por ejemplo, yo sencillamente todo lo que podemos hoy hablar en esta vida actual que llevamos, que es el tiempo presente perfecto de Dios. Hoy mismo, acá vamos a tener una misa con 500 personas y el sembrador va a ser el sacerdote. Nosotros tenemos el corazón, muchos tenemos el corazón abierto queriendo escuchar atentamente al Señor. Pero ¿quién es para ustedes hoy aquel que viene a arrancar de nosotros esa palabra que Dios quiere sembrar en nuestros corazones? ¿Se imaginan ustedes quién es ese? El diablo. El diablo, la tecnología, el celular. Hoy en todas las misas siempre va a haber una intromisión de un celular. Es el grave problema que tenemos. Le prestamos más atención al sonido del celular, a que te llame tu suegra Rolando, o
Porque ve mi suegra. A don Ramón le llame a su esposa. ¿Cuántos Es más mensajes importante por tu día? suegra que el Señor. ¿Cuántos mensajes por día estamos mirando a través del celular, del Facebook, del WhatsApp? Si nos llegan. Y vemos el mensaje de la palabra de Dios por lo menos una vez al día. Hay un dicho que dice, si abrieras tu Biblia tantas veces como abrís tu WhatsApp, qué sabio serías. Sí, ¿verdad? El mundo sería otra cosa, ¿verdad? Y otra forma de tener sabiduría, ¿saben cómo es? Sí. Leyendo. Claro que sí. Y nosotros tenemos acá todavía en nuestro poder una gentileza de la profesora Edith. El libro Los pobres son mis maestros, los humildes mis doctores. Y el jueves sorteamos este libro. Bueno. Todavía muy poca gente se inscribió. Yo estoy anotado 10 veces. Muy poca gente se inscribió y es muy sencillo. Solamente hay que comunicarse con nosotros y anotamos a las personas que quieran participar del sorteo de este libro, obsequio, aquí del programa Desde la Barca. Y el jueves, con la cantidad que tengamos de gente, sorteamos. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces vamos a estar regalando. Realmente es un hermoso material. Tuve la oportunidad de hojearlo y es de el padre Alberto Pereda. Es el material recordando el año de la fe, volumen 2. Los pobres son mis maestros, los humildes mis doctores. El jueves vamos a estar sorteando. La gente simplemente tiene que inscribirse a través de nuestra página en el Facebook, Radio Mixer PY, o inscribirse con uno de los integrantes acá del programa, ya sea con Casimiro, con el señor González, con Ramón, puede ser con Karen también, conmigo mismo. Nos dejan sus 3 últimos números de documento y el jueves estamos sorteando aquí en el programa este libro. Se sigue sembrando la palabra de Dios, hermanos, en todas partes, ¿verdad? Hoy en día, en todo, en la radio, en la televisión, en los diarios, en todas partes. Y dice en el Evangelio de Mateo, aquel que escucha mi palabra y no las pone en práctica es un tonto. Quiere decir que el mundo está lleno de tontos. Interpretando de nuestra forma folclórica de decir las cosas, y viro a la gente por no escuchar y practicar la palabra de Dios. Y viro la mayoría es imprudente, porque tonto, insensato, ingrato, imprudente es la misma cosa. Entonces nosotros somos imprudentes muchas veces. ¿Por qué esta imprudencia nuestra de querer reservarnos nosotros ese gran tesoro y no esparcir también? Porque venimos a eso, a misionar, a discipular, a servir, a amar a los demás como Cristo nos ama. Entonces nosotros somos aquellos sembradores que tenemos que venir no tanto a sembrar, sino a regar para que esa persona también se le arraigue y dé fruto. Es el mayor problema que tenemos en nuestra iglesia, que pensamos que en una misión ya se puede evangelizar al hermano. Y bueno, eso es lo que falta, ¿verdad? Nos queda un minutito para redondear la idea. Y si juega un poco con nosotros el tema de la masificación. Ñandereta, somos demasiado, ¿verdad? Entonces ya no tenemos tiempo de hacer un seguimiento, que deberíamos de hecho hacerlo, porque se nos va a pedir cuenta de eso. Se nos va a pedir cuenta de eso, de que hemos sembrado la semilla pero no hemos cuidado de su crecimiento. Entonces dejamos que esa semilla crezca al azar, y el azar no es una herramienta cristiana. Tiene que haber esfuerzo, seguimiento. Tenés que cuidar la plantita que plantaste y remover, porque están escuchando gente. Fertilizar, abonar. Y por sobre todas las cosas, vemos en esta parábola y lo que aconteció con Jesús y sus discípulos. 3 años Él estuvo todos los días con ellos, y a ellos se les quedó eso en el corazón. Fue bien sembrada esa semilla, por eso hoy tenemos esto acá. Muy bien, entonces llegamos así a la parte final de nuestro programa, agradeciendo siempre la atención. Recordamos a la audiencia que aquellos que no pudieron escuchar del principio pueden volver a hacerlo en la página de Spreaker. Gracias, nos reencontramos Dios mediante el próximo jueves. Buenas noches. Muchas felicidades, señor Benini. Chao.
seamos Dios.